Bueno, ¿y qué le parece entonces si decimos para iniciar nuestra declaración de fe? ¿Qué le parece si usted me acompaña al contar 3? 1, 2 y 3. Este es el día que hizo el Señor para bendecirme y hacer crecer mi fe, porque en su nombre haré proezas. Amén. Amén, así es, yo lo creo, en su nombre vamos a hacer proezas. Esta tarde quiero compartirle un mensaje que lleva por nombre Arriésgate. ¿Qué le parece si usted vuelve a ver el que tiene al lado y le dice arriésguese? Ajá, estamos en una serie que se llama No Fear, o no temas o no tengas miedo, ¿verdad? Y semana tras semana se nos ha venido hablando de esto. Dios ha venido incomodándonos un poquito con respecto a este tema, y yo quiero preguntarle hoy a usted, ¿cómo le ha ido con eso? ¿Ha sido usted intencional en dejar sus temores a un lado? ¿Ha sido usted intencional en pensar de una forma diferente? Porque si no, hoy usted va a salir de aquí desafiado a hacerlo. Ando media sopetas hoy, ahí me va a disculpar. De verdad vamos a salir desafiados. Dios quiere llevarnos a un nuevo nivel, y para eso necesitamos ser arriesgados, necesitamos arriesgarnos un poquito más. Yo quiero preguntarle también, ¿cuántos de nosotros no hemos sentido miedo alguna vez en la vida? Yo creo que todos. Vieras qué vacilón, porque en el servicio de la mañana yo pregunté, ¿todos hemos tenido miedo? Y una señora dijo que ella nunca había tenido miedo. Y entonces, claro que yo la esperé a la salida y le dije, ¿cómo es que usted nunca ha tenido miedo? Y entonces me dice, no, sí he tenido miedo, pero siempre lo he enfrentado. Y yo, y yo dije, bueno, ahora sí. Pero todos hemos tenido miedo. Yo recuerdo algunos momentos en mi vida en que he sentido miedo, como por ejemplo hace algunos añillos, pero muy poquitos, que yo ya estaba haciendo el bachillerato, ¿verdad?, del colegio, pero muy poquitos. Y de verdad tenía mucho miedo, tenía miedo de quedarme, tenía miedo de no pasar, y más tenía miedo de enfrentar a mi mamá, ¿verdad?, si no pasaba. Eso sí que me daba terror. Recuerdo también cuando me iba a casar, ¿verdad? Yo le pedí mucho a Dios, o uno le da siempre como un sustillo, será, no será, ¿verdad? Como que le da, ¿verdad?, un toque. Gracias a Dios elegí bien. Recuerdo también cuando estaba embarazada, recuerdo cuando me dieron las contracciones ya para ir a tener a mis hijas, terrible, ahí sí que me dio miedo. Y lo peor de ese miedo, ¿sabe qué era? Que no podía escapar de él, tenía que enfrentar ese miedo porque de ahí no me quedaba de otra, ¿verdad? Pero sentí mucho miedo. También recuerdo una anécdota un poquito chistosa, que me subí en un, ¿cómo se llama?, como en un barquillo o en una panguilla, con unas amigas, y cuando nos dimos cuenta la corriente ya nos había arrastrado un poquillo, ¿verdad? Y entonces volvimos a ver y nosotras, nos está arrastrando la corriente, ¿qué tan profundo estará? En ese momento nos invadió el miedo y comenzamos a pensar que seguro estaba demasiado profundo, y no había ni un alma a donde pedir ayuda, ¿verdad? Porque era lo que queríamos, como que alguien nos viniera a ayudar. Y estábamos pensando, ¿y ahora qué hacemos? Hasta que una de ellas tuvo el valor de decir, yo me voy a tirar para ver qué tan hondo estamos. Y entonces de veras cerró bien la boca, se tapó la nariz, se tiró, y cuando cayó en el agua se dio cuenta de que le llegaba apenas por las rodillas. Fue una matada de risa, ¿verdad? Pero es que eso hace muchas veces el miedo en nosotros. Nos bloquea los pensamientos, nos bloquea la capacidad de pensar con claridad. Les voy a contar, ahora que no está la pastora Piedad, si usted dice que yo conté, yo me quito, una anécdota que ella me contó de ella. Dice que, no sé si era con el pastor que andaba o con el pastor Jonathan, andaba en el centro, y creo que era Briana la que andaba con ella, y de eso que el carro tiene como un cierre adentro, que si la persona se baja y no le pone llave, al ratito se cierran todas las puertas, ¿verdad? No sé cómo se llama eso, pero entonces ella se queda adentro, el pastor se baja y dice, voy a ir a hacer un mandado, y se queda adentro con Briana, ¿verdad? Y entonces al ratito suena clic, donde se cierran todas las puertas. En ese momento el miedo invade a la pastora Piedad y ella comienza a pensar que se quedó encerrada,
que está encerrada, que ahora qué va a hacer, que está haciendo demasiado sol, que las ventanas están hasta arriba, que cuánto va a durar el pastor haciendo el mandado y que ella con esa chiquita ahí, y que ahora qué hace. Y entonces dice que en un momento como que ella dijo, no, tengo que tener paz, voy a pensar con claridad, tranquila, y entonces en ese momento se da cuenta de que basta con correrle el seguro a la puerta, abrirla y ya podía salir. Pero eso pasa con el miedo, la mente nos juega en contra cuando tenemos miedo. Nos bloquea nuestras capacidades para poder ver con claridad en ese momento. O a usted nunca le ha pasado que usted se queda sola o solo en su casa y usted comienza a escuchar de todo. Mire, todo rechina, ¿verdad? Todo suena, usted descubre sonidos que nunca había escuchado, ¿verdad? Eso hace el miedo también. Entonces es muy interesante cómo funciona el miedo. Quiero mostrarle unas imágenes para que usted, se ponga en el lugar de las personas que aparecen ahí, a ver cuál es la primera emoción o sentimiento que a usted le dan. Entonces vamos a ver. Vean esa que está ahí vemos un señor, hay como un agujero en el suelo lleno de agua y tiene como un remolino así en el centro, o sea, se siente como que si usted se tira ahí, eso no tiene fin, ¿verdad? Pero resulta que nada más está pintado en el suelo, es una muy buena pintura que parece de verdad. Ahora yo le pregunto a usted, ¿usted pasaría por encima así sin ningún problema? ¿O usted primero tantearía para ver si de verdad está pintado? ¿Verdad? Veamos la otra. Esa también parece que hay un agujero en el suelo, igual está pintado, pero vean el muchacho va cruzando y haciendo equilibrio, ¿verdad? Porque así nos juega la mente. Veamos la otra, vean esa qué interesante, esa es un poco más real. Es un sendero en una montaña de China y ellos suben de esta manera porque creen que al llegar a la cima sus almas son purificadas. Cuando yo lo vi, yo dije, gracias Señor porque tú eres mi Señor y yo no tengo que caminar por ahí. Basta con que entre a mi cuarto, cierre la puerta, te pida perdón, ¿verdad? Pero de verdad, no sé si usted lo haría, no sé si usted caminaría por ese sendero que está sumamente alto. Y el último es un restaurante que desafía las leyes casi que de la gravedad, digo yo, porque vea cómo está ahí casi suspendido en el aire, sobresale de entre las montañas. No sé si usted entraría o si no entraría, o si entraría orando y diciéndole a Dios, Señor, por favor, que no ocurra un terremoto en este momento, ¿verdad? No sé si usted lo haría, pero si usted no entra, se pierde la vista maravillosa que muy probablemente tiene ese restaurante. Y es que el miedo es solamente una emoción, un sentimiento al que le damos pelota más de la cuenta, y él tiene la capacidad de apoderarse de nosotros, tiene la capacidad de incluso crearnos una nueva realidad que al final de cuentas es mentira. Eso hace el miedo. El miedo del que yo le estoy hablando a usted hoy es de ese miedo que sentimos cuando somos desafiados a hacer algo nuevo, cuando somos desafiados a hacer algo diferente. Y ese es el miedo que no podemos permitir que nos domine. Y que no le podemos dar pelota, ¿verdad? Que no podemos darle pelota a esos sentimientos porque entonces lo único que van a hacer es arruinar nuestra experiencia. Las experiencias maravillosas que podríamos tener si damos los pasos para vencer el miedo. Quisiera mostrarle un video que probablemente usted ya haya visto en redes sociales, pero quisiera que abra su mente y su corazón y que extraiga el mensaje maravilloso que está impregnado en ese video y que lo veamos nuevamente para que usted vea que ejemplifica muy bien lo que le estoy hablando. Entonces le voy a pedir a los chiquillos de video que por favor me ayuden. Is you go out the night before and you take a drink with your friends and somebody says, "Yeah, we should go skydiving tomorrow." And you go, "Yeah, we'll go skydiving tomorrow." Yeah, and you go, "Yeah," and everybody goes, "Yeah," right? And you go home you by yourself, you're like, So then that night you're laying in your bed and you just keep, and you're terrified. You keep imagining over and over again jumping out of an airplane and you can't figure out why you would do that,
So you wake up the next day and you go, down and you say where you were going to meet and everybody's there. Oh my God. And your stomach is terrible. You can't eat and everything, but you don't want to be the only punk who doesn't jump out of this airplane. So everything's normal. So you fly and you go up to 14,000 feet and somebody opens the door. And in that moment, you realize you've never been in a freaking airplane with the door open. Terror, 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 right? So you go, and then, if you were smart, you sat in the back so you don't go first, right? And then people start going out of the airplane. And you go, and the guy walks you up to the end of the thing, and you're standing, and your toes are on the edge, and you're looking out down to death. And they say, on 3. And they say, 1, 2. And he pushes you on 2 because people grab on 3. Right? Right? And you go, and you fall out of the airplane. And in 1 second, you realize that it's the most blissful experience of your life. You're flying, right? It doesn't feel like falling, right? It's like you actually are kind of held a little bit by the wind, and then you start falling, and there's zero fear. You realize that the point of maximum danger is the point of minimum fear. It's bliss. It's bliss, and you're flying, right? And you're doing that, and then 20 seconds, 25 seconds, 40 seconds, and you have enough time to just kind of be like, oh, shit, that's that building. That's not like that one. Oh, you can see the ocean. Right? You start doing all of that, and the lesson for me was, why were you scared in your bed the night before? What do you need that fear for? And then in that moment, all of a sudden, where you should be terrified is the most blissful experience of your life. And God placed the best things in life on the other side of terror. On the other side of your maximum fear are all of the best things in life. Qué bueno, ¿verdad? O sea, yo lo vi y me impresionó. Me encanta porque Will Smith dice, en un segundo te das cuenta de que esa es la experiencia más increíble de tu vida. Y entonces él comienza a preguntarse en el video, un video que es un poquito más largo, más extendido, él dice, ¿por qué tenía miedo la noche anterior? ¿De qué me sirvió ese miedo? ¿Por qué no pude dormir? ¿Por qué no pude disfrutar del desayuno? ¿Para qué necesité ese miedo? Y dice, todo momento antes de dar el brinco no había razón para estar asustado, solamente me estaba arruinando el día. Y lo dice el hermanito Will, Dios puso las mejores cosas de la vida al otro lado del miedo. Dios puso las mejores cosas al otro lado del miedo. Hay algo maravilloso que te está esperando luego de que superes ese miedo. No sé cuál es el miedo que estás sintiendo en este momento, pero si das ese paso, no solamente Dios te va a respaldar, sino que vas a encontrar una experiencia increíble, algo que va a marcar tu vida para bien y que te va a convertir en una persona diferente. Este año va a ser un año sobrenatural. ¿Sabe que yo tengo un equipo de intercesión en el que oramos los jueves cada 15 días a las 7:30 de la mañana en mi casa? Y Dios nos ha estado moviendo y nos ha estado inquietando en orar por esto, en orar por manifestaciones del Espíritu Santo, en orar para que podamos sentir lo sobrenatural de ese Dios en el que usted y yo creemos. ¿Qué le parece si lo deseamos todos juntos? Si deseamos conocer a ese Dios sobrenatural que nosotros hemos decidido seguir. Mire, nosotros somos personas naturales, somos seres naturales, pero el Dios al que seguimos es sobrenatural. Por lo tanto, su obra la podemos hacer en lo sobrenatural. Yo quiero que esta tarde te lleves esa inquietud en tu corazón. Yo voy a buscar al Dios sobrenatural. Yo lo voy a buscar y lo voy a encontrar. Y en esta tarde quiero leerte algunos pasajes que te van a demostrar por qué no tienes que tener temor. Y quiero que usted los escuche
y los haga parte de su vida, que usted se adueñe de estos pasajes bíblicos y los haga suyos. Dice Deuteronomio 31:8, y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Vamos a darle vuelta al pasaje. ¿Por qué no tienes que temer y por qué no tienes que intimidarte? Te voy a decir por qué. Porque Jehová es quien va delante de ti. Porque Él estará contigo y no te dejará y no te desamparará. Por lo tanto, no tienes que tener temor y no tienes que intimidarte. Amén. Oiga lo que dice Josué 1:9, es súper conocido. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. ¿Por qué usted no tiene que tener temor? ¿Por qué usted no tiene que desmayar? Porque Jehová tu Dios estará contigo donde sea que usted vaya. En la tierra donde usted camine con sus piecitos, ahí Dios va a estar contigo. ¿O no está Dios con nosotros siempre en cada momento? ¿Verdad que sí? Ok, por eso no tenemos que tener temor y mucho menos desmayar. Isaías 41:13, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice otra vez, no temas. Dígale al que está a su lado, no tema. No temas, yo te ayudo. O sea, no es cualquiera el que viene a ayudarnos, nada más es Dios. Por eso no hay que tener temor, porque Dios es quien nos sostiene. ¿O usted cree que todo este tiempo que usted ha caminado en el Señor, usted se ha sostenido porque usted es muy carga? ¿O que yo me he sostenido porque soy muy carga? Jamás. Es porque Él nos sostiene como a niños pequeñitos de nuestra mano. Por eso no debemos de temer. Y Hechos 18:9 dice, entonces el Señor le dijo a Pablo en una visión de noche, no temas, sino habla y no calles. Eso era cuando Pablo estaba encontrando oposición por hablar de Jesús. Dios se le presenta y le dice, no temas, sino habla y no calles. Yo sé que usted tal vez ya lo ha escuchado, pero en la Biblia la palabra o la frase no temas aparece 365 veces. Una para cada día del año. ¿No le parece que Dios está demasiado interesado en que usted y yo vivamos sin temor, en que usted y yo vivamos sin miedo? Porque imagine su vida si usted no tuviera miedo. Imagine las cosas que usted haría. Imagine entonces de cuánto se ha privado usted por dejar que el miedo gobierne su vida. Si vemos la Biblia, nos damos cuenta de que Dios desafiaba constantemente a sus siervos a no tener temor. Voy a darle algunos ejemplos. Abraham, ¿qué promesa la que le da Dios a Abraham? Tus descendientes serán como la arena que está a la orilla del mar, como las estrellas que están en los cielos. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y Abraham tuvo que creer en esta promesa cuando ni siquiera tenía un descendiente. Pero dice la Biblia que él creyó y hoy usted y yo somos esas estrellas, usted y yo somos esa arena que estaba en la orilla del mar. También Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. No le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y vete para San José. No, le dijo, ahí yo te digo, en el camino. Imaginen cuánta fe y cuánta confianza tenía Abraham en Dios para decirle a su familia, empaquen porque nos vamos. ¿A dónde? De ahí no sé, el Señor me dijo que ahí luego Él me dice. Usted y yo necesitamos aprender a vivir así. Señor, ¿y ahora qué? Para allá, ok, para allá. ¿Y ahora, Señor? Para allá, ok, para allá, Señor. ¿Y ahora? Tenemos que aprender a vivir de esta manera, a confiar de esta manera, porque el Dios en el que creemos es digno de confianza. Amén.
Veamos el ejemplo también de Noé. Noé, constrúyeme un arca. Señor, pero aquí no llueve. No importa, Noé, constrúyeme un arca. Y Noé a construir el arca, porque Noé era un hombre obediente. ¿Cuánto bullying le pudieron hacer a Noé? ¿Cuántas burlas? ¿Verdad? De pasar. ¿Y usted qué está haciendo? Construyendo un arca. ¿Un arca para qué? Si aquí no llueve. ¿Qué salida? Es que Dios me dijo. ¿Verdad? O sea, imagínense, era una burla tras otra, día tras día. ¿Cuántos días duró Noé construyendo semejante barcote? No sé. Pero por su obediencia, su familia se salvó. ¿Verdad? Por su obediencia, él vio cómo la lluvia venía y arrasaba con todo, mientras él estaba seguro adentro del arca. Moisés tuvo que enfrentar la ira del faraón. ¿Dónde se crió Moisés? En Egipto. Y luego Dios le pide que vaya y que saque y que libere al pueblo de Israel y que de paso le tire unas cuantas plagas ahí a los egipcios. Era bien difícil lo que Dios le estaba pidiendo a Moisés. Sin embargo, en Hebreos 11 usted encuentra donde la Biblia dice que Moisés logró cumplir con ese desafío porque se mantuvo viendo al invisible. Usted y yo necesitamos fijar nuestra mirada en las cosas de arriba, fijar nuestra mirada en Dios, no en ningún ser humano, en Dios, para poder lograr los desafíos que se nos van a plantear en el camino. Daniel y sus amigos, con tal de no contaminarse con una cultura pecadora, decidieron en su corazón hacer las cosas diferentes y por eso agradar a Dios. Y por eso fueron lanzados a un horno de fuego que fue calentado no me acuerdo cuántas veces más de lo normal. O sea, en serio, el rey se los quería echar. De verdad, o sea, él iba en serio. Pero por la fe que ellos tenían, vieron cómo un ángel descendió desde el cielo para librarlos de las llamas. ¿Quién contempla eso? Solo alguien que cree en un Dios sobrenatural. Solo alguien que sabe y que tiene su fe puesta en Dios. Solo alguien que tiene convicciones firmes. No me importa si me echan al horno de fuego. Al final yo a quien quiero agradar es a Dios. Y por eso Dios dice, vamos a enviarles un ángel para que los necesito. A través de ellos voy a hacer grandes cosas. Me voy a glorificar. Y Dios los cuida, y Dios los guarda. David enfrentó a Goliat, conquistó ciudades, reinos para Dios. No creo que sea fácil ir a la guerra. Me imagino que da mucho miedo. La reina Esther se dispuso a morir con tal de salvar a su pueblo, ¿verdad? Presentarse al rey y si no era llamada delante del rey, entonces podía morir. Era como una ley que había. Sin embargo, ella dijo, si tengo que morir, que muera, pero me voy a presentar al rey para pedirle y clamarle por mi pueblo. La sombra de Pedro, veamos los discípulos de Jesús. Pedro era impresionante. La sombra de Pedro sanaba personas. Pedro resucitaba personas. Predicaba y miles se convertían. Y una vez que fue encarcelado, un ángel descendió para liberarlo de la cárcel y Pedro salió de la cárcel detrás de un ángel. Cuando usted y yo escuchamos estas historias, cierto que nuestra mente nos dice, cierto que nos cuesta creer, pero le voy a decir algo. No porque nos parezca increíble a nosotros, quiere decir que Dios no lo hizo y que no lo volverá a hacer. Usted y yo necesitamos conocer a ese Dios sobrenatural del cual nos habla la Biblia. Amén. Llévese eso en su corazón. Los discípulos de Jesús sanaron enfermos, cojos, liberaron atormentados, predicaban por todas partes, hacían viajes misioneros. Ellos se extendían como sal entre las naciones. De esta iglesia van a salir muchas personas con ese convencimiento. Muchas personas van a decidir dejarlo todo, su casa, su familia,
Mire, todavía me acuerdo cuando Armando y Fanny agarraron todo lo que tenían en la casa y lo trajeron a un aula de las que están allá abajo para venderlo. Se despojaron de todo. Yo tengo 3 Pyrex de esa venta y algunas otras cosas. Pero de verdad, despojarse de todo. La Biblia dice que tendrán mayor recompensa. Qué lindo, ¿verdad? Y Dios va a poner esa convicción en muchas personas en este lugar. Ahora, si yo le pregunto a usted, ¿no le parece que esa forma de vida que tenían los discípulos de Jesús o que tenían estos hombres de los cuales nos habla la Biblia, eran vidas extremas? Eran vidas en lo sobrenatural, ellos caminaban en lo sobrenatural de Dios. ¿Pero usted cree que ellos no sentían miedo? Yo creo que sí sentían miedo porque estaban en la misma piel que estamos usted y yo. Sí sentían miedo, pero no se dejaban dominar por el miedo. La fe que tenían en Dios, la confianza que tenían en Dios iba más allá del miedo que podían sentir. Y por eso lograron tantas cosas. ¿Usted cree que si ellos no hubieran vencido ese miedo, usted y yo tendríamos los testimonios de fe que encontramos en la palabra? No, ¿verdad? Por eso es tan importante, si quieres dejar una huella en este mundo, tenemos que aprender a vivir sin miedo. Amén. ¿Qué necesito para hacer grandes cosas para Dios? ¿Qué tenían estos hombres y mujeres de la Biblia, que la Biblia nos habla? ¿Qué es lo que ellos tenían que quizás a nosotros nos está haciendo falta? ¿Saben qué tenían? No solamente que vencían sus temores, sino que estaban totalmente convencidos del Dios grande, maravilloso y poderoso en el cual creían. Para hacer cosas grandes para Dios, usted y yo necesitamos estar convencidos de que Él es un Dios grande y poderoso. Tenemos que estar convencidos de ese Dios. Y la única forma de lograrlo es teniendo una relación con nuestro Padre. Dice la Biblia, me encontrarás al buscarme, cuando me busques de todo corazón. No por religión, no porque tengo que hacerlo, no por obligación, no porque necesito que resuelva mi vida, sino por amor. Cuando te acerques a Él porque lo necesitas, porque necesitas hablar con Él, porque te hace falta, porque lo extrañas. Cuando te acercas a Él solamente para contarle cómo estuvo tu día. Cuando te sientas a leer la palabra y a esperar que Él te hable, cuando le adoras, incluso en una situación difícil. Cuando busques a Dios por amor, Él no dudará en desplegar su sobrenaturalidad sobre ti. Cuando esta iglesia, todos busquemos a Dios por amor, lo sobrenatural de Dios se nos va a hacer natural. Amén. Quiero contarles un testimonio que viví en Guatemala, en la iglesia Casa de Dios, el año pasado, en el Congreso en Sancha. Y voy a abrirle mi corazón un poquito, le voy a contar un poquito. Resulta que antes de ese congreso, yo estaba viviendo un momento muy difícil en mi vida. Estaba teniendo una crisis existencial. Pero yo tenía una profunda tristeza. De repente me encontraba llorando en mi cama. A veces no sabía ni por qué. En serio que me sentía muy triste y yo estaba peleando contra esta tristeza. Y yo oraba y yo adoraba a Dios y yo leía su palabra, y no voy a decir que eso no me ayudaba, sí me ayudaba, pero al final del día yo seguía sintiendo esa tristeza dentro de mí. Y yo hablaba con Dios y le decía, Señor, ¿pero qué es esto? Señor, llévate esto de mí, pero no se iba. Y llega el congreso, ni sabíamos mi esposo y yo que íbamos a ir, fue como 3 días antes del congreso que dijimos, bueno, vamos. Salió la oportunidad y fuimos. Y llegamos allá y comencé a recibir palabra y palabra, y comencé a sentirme edificada.
Sin embargo, yo sabía que esa tristeza no se había ido. Y lo que más miedo me daba, porque yo le dije a Dios, Señor, yo voy a ir, pero tú me quitas esta tristeza. Lo que más miedo me daba era regresarme sintiéndome de esa manera. Y cuando estamos ahí, el pastor Cash dice que vengan todos los pastores principales aquí arriba. Y lo primero que yo pienso es, wow, voy a ver la iglesia desde ahí arriba, porque es una iglesia hermosa. Y yo dije, qué lindo, voy a contemplar toda la iglesia, porque ver aquella iglesia llena de tantas personas, yo digo, algo así seguro va a ser el cielo. Y comenzamos a caminar hacia la tarima, ¿verdad? Y cuando doy el primer paso para subir por las gradas, siento cómo mis rodillas no me pueden sostener. Porque había una presencia de Dios desbordándose en ese lugar. Un peso de Dios tremendo, y comienzo a llorar y soy quebrantada, pero Jonathan me jalaba porque él quería ir hasta arriba. Y la señora de atrás también como que me empujaba así suavecito, porque yo creo que ella también quería subir. Y ahí iba yo, llego arriba, estábamos como muy atrás, y yo estoy llorando. De repente abría los ojos porque yo dije, esta vista yo no me la pierdo. Lo cerraba y seguía orando y llorando y todo. En eso llega una señora a orar por mí. Y entonces ella me pone como 2 dedos aquí como por el ombligo y 2 dedos aquí como en la columna. Y con una fuerza muy, muy suavecita, ella comienza como a doblarme así. Y entonces yo entro en crisis, porque yo tengo un problema, digamos, a mí me da como susto que me hagan eso, porque yo digo, yo no me voy a caer si tú no me botas, ¿verdad? O yo no voy a hacer algo humano que parezca espiritual, digamos. O sea, entonces entro como en una crisis, y donde ella me está así como doblando un poquito, yo digo, no me doblo, no me doblo, no me doblo. Yo estaba bien rejega, ¿verdad? Yo en mi mente. Y en eso la señora abre su boca con su acento guatemalteco, así se dice. Bueno, es que me cuesta esa palabra, pero guatemalteco, así, ¿verdad? Y ella me dice, pero no es ella, es el Espíritu Santo. Pero me lo dice con ese acento y me dice, ¿me vas a aguantar? Y en ese momento yo siento una risa que brota desde aquí, desde mi estómago, en serio, brota una risa de mí, porque me pareció muy chistoso que me dijera eso. Me vas a aguantar, ¿verdad? Y entonces y ahora sí me caigo, muerta de risa, yo lloraba y me reía, lloraba y me reía. Yo sentí como que el Espíritu me decía, ¿usted cree que se me puede resistir? ¿Cuántos creemos que a veces nos podemos resistir a Dios? No se puede. Y cuando yo estoy en el suelo, recuerde que yo tenía una profunda tristeza. Cuando yo estoy en el suelo, la señora se arrodilla y sigue orando por mí, y lo que ella me dice, hoy pongo en ti vida. Y eso fue lo que me dijo. Dígame, hermanos, díganme si no fue Dios. Vea, aquí puede entrar el ateo más estudiado y decirme a mí, no fue Dios por esto, por esto y por esto. Pero hay una convicción en mí. Yo digo, fue Dios. Usted me puede decir lo que sea, pero fue Dios. Solo Él sabía la lucha que tenía en mi mente. Solo Él sabía en ese lugar la tristeza que me invadía, y me dice, hoy pongo en ti vida. No le hago muy larga la historia. Después de ese día yo no volví a sentir más esa tristeza. Dios se la llevó ahí, y tal vez por eso no me la quitó antes. Ella lo tenía destinado así. Ese es el Dios que te quiero presentar en esta tarde. Hay un Dios en el que tú y yo creemos que es sobrenatural, y necesitamos conocerlo de esta manera. Necesitas conocerlo, porque eso te va a dar una convicción increíble y nada te va a poder mover.
nada te va a poder mover de donde estás y vas a alcanzar tu salvación. Y nos vamos a regocijar un día juntos. Pero necesitas esos tiempos con Dios. ¿Quieres hacer cosas grandes para Él? Tienes que estar convencido de que ese es el Dios en el que tú y yo creemos. Un Dios que es sobrenatural. Y te voy a decir que Dios anda buscando algo. Dios anda buscando gente que esté dispuesta a arriesgarse. Gente que esté dispuesta a arriesgarse por Él. Él anda buscando gente que con una vara toque el mar y lo abran. Él anda buscando gente que se anime a caminar por el mar. Él anda buscando gente que quiera hacer milagros para Él, que quieran glorificar su nombre. Dios anda buscando personas a las que no les importe, si es necesario, incluso hacer el ridículo. Como Noé cuando construyó el arca. ¿Cuántos se burlaron de él? Dios anda buscando gente a la que no le importe el qué dirán. Dios anda buscando gente a la que no le importe pasar un momento incómodo. Ah, ¿usted es cristiano? Ah, sí, esas iglesias que hacen tanta bulla. Lo que no saben ellos es el gozo que tenemos dentro. Y que por eso levantamos nuestras manos y saltamos y adoramos y gritamos. Amén. Pero un día lo van a saber. Al principio les parece raro, pero después ellos se unen. Yo quiero motivarte hoy a que si has dejado de orar por alguien que está enfermo, vuelvas a orar. Que no te dé miedo. Si te ha dado susto hablarle a alguien de Dios, tal vez ibas en el bus y el Espíritu Santo te dijo, háblale, y te dio miedo. Vamos, arriésgate, hazlo para Dios. ¿Qué importa? Si al final la persona hace caras raras y surge un momento incómodo, tú dices, Señor, yo soy de aquellos que no les importa incomodarse por ti. Amén. Y le voy a decir algo, cuando usted menos lo espere, usted va a ver el milagro. Cuando usted ore por alguien, cuando menos lo espere, esa persona va a llegar y le va a decir, estoy sano. Y usted va a vivir la experiencia maravillosa de haber dado el paso y haber vencido el miedo.